Vamos a estar viendo estas consideraciones de Pablo conforme se acerca al final de su carta. Y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. Vamos a hacerlo todos juntos, vamos a leer alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes me responden el 2. Seguimos alternando así hasta el versículo 6 que lo vamos a leer todos juntos. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias porque tu voluntad es revelada, Señor, porque es claro lo que tú comunicas a los hombres, el deseo de tu voluntad y cómo nosotros tenemos que acercarnos a ti. Gracias porque has puesto un intermediario entre tu persona y nosotros, y es Jesucristo, Señor, que nos da acceso a tu gracia, nos da acceso a tu amor, y podemos relacionarnos contigo, Señor, no como extraños, no como extranjeros, Señor, sino como tus hijos amados, hijos en los cuales tú inviertes de tu gracia y de tu amor, de tu paciencia para formarnos, para edificarnos, para hacernos más santos, Señor, y de esa manera prepararnos para una eternidad contigo mientras cumplimos, Señor, con la comisión que nos has dado en este mundo de predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, gracias porque tu palabra es suficiente y porque en ella encontramos todo lo que nuestra alma necesita, porque es ese pan de vida que sacia nuestro corazón y queremos venir con esa confianza puesta en tu palabra a escucharte, a escuchar tu voz hablando a nosotros y dándonos dirección, dándonos consuelo, alentándonos, Señor, y también exhortándonos a una vida conforme a tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe hoy y que todo corazón que está aquí salga convencido, confirmado y consolado por tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Pablo está terminando su carta a la iglesia de Roma y como cualquier cosa que va a terminar, uno trata de dejar todo lo más listo que pueda. Uno trata de dar ese último esfuerzo porque las cosas queden lo más claro, lo más preciso. Como cuando uno está a punto de salir de casa y va a dejar a los hijos allí y quiere dar esas últimas instrucciones porque no quiere que mientras uno no está, de repente eso se descontrole, ¿verdad? Y nosotros vemos a Pablo que ha venido hablando a partir del capítulo 12 de cómo entregamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, cómo pertenecemos a un cuerpo del cual somos miembros y cómo en ese cuerpo nosotros debemos de tener unidad y debemos de servirnos unos a otros. Va a seguir hablando allí a través de estos pasajes cómo tenemos que mostrar esa pertenencia al cuerpo de Cristo y esa relación con Cristo a través de cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con nuestro gobierno, cómo nos relacionamos con los que no tienen a Cristo. Y llega al versículo 14 y Pablo va a regresar la mirada a la iglesia y nos va a empezar a dar instrucciones de cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros, reconociendo que unos llevan más tiempo que otros, que unos saben más que otros, que unos se les dificultan unas cosas más que otros. Pablo nos va a decir, eso no es ninguna razón para que ustedes se dividan, eso no es ninguna razón para que ustedes tengan contiendas, y esa no es ninguna razón para que ustedes se rechacen y hagan acepción entre ustedes, sino más bien es el propósito de Dios que ustedes a través de esas diferencias muestren a Cristo y lo muestren de tal forma que a pesar de sus diferencias ustedes puedan seguir teniendo amor, puedan seguir teniendo comunión y que esa comunión sea de edificación para todos. Y llegamos al capítulo 15 de la carta de Romanos, solo nos va a quedar un capítulo más por estudiar. Y lo que nosotros vemos aquí es una como recapitulación de todo lo que Pablo ha estado hablando en el versículo 14
Y comienza diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y yo llamé este sermón dándole propósito a mi firmeza. ¿De qué sirve que yo sea fuerte? ¿Cuál es el sentido de que yo sea fuerte entre mis hermanos, entre mis compañeros de camino, de lucha, de tal manera que yo pueda utilizar esa fortaleza para el bien de todos y no para provecho mismo o egoísta? Nosotros tenemos una cosa que se llama la ley del más fuerte en el mundo, ¿verdad? Que nos dice que la ley del más fuerte significa que los que están más preparados, los que se adaptan mejor, los que tienen más capacidades, van a poder sobrevivir a las circunstancias mejor que aquellos que no lo están, mejor que aquellos que están enfermos, que están débiles, que no tienen todas sus capacidades plenas de cualquier tipo, de tal manera que lo que nosotros reconocemos en un sentido es que pues, los fuertes van a sobrevivir, los fuertes van a triunfar y los débiles se van a ir quedando en el camino. Pero no es así dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo, el Señor reconoce la fortaleza de los fuertes porque Él es el que les da su fuerza, pero no para que lleguen a una carrera en la que los más débiles no van a llegar, sino para que sean ellos los que lleven las cargas, los que ayuden, los que soporten a los débiles, de tal manera que todos los que el Señor ha llamado a su cuerpo y a su iglesia lleguen juntos. De tal manera que todos los que el Señor ha llamado por su gracia a la fe de Jesucristo lleguen juntos. Porque necesitamos que los fuertes lleven a los débiles. Necesitamos que esa ley que impera en el mundo no impere aquí. Porque si eso sucede, no estaremos mostrando dentro de la iglesia el carácter de Cristo y sí estaremos mostrando dentro de la iglesia el carácter del mundo. Ahora yo te quiero contar una anécdota. Un día caluroso del mes de abril, ahí en Londres, se celebró un maratón donde más de 40,000 corredores participaban en uno de los maratones más prestigiosos del mundo. Y entre ellos estaba un hombre británico de nombre David White. Él es ingeniero, corredor amateur, miembro de un club de corredores ahí en Manchester. Y él se había preparado durante meses para correr en este maratón y había pretendido, su pretensión era mejorar el tiempo que él venía haciendo anteriormente. Ahora, a diferencia de otros maratones, este maratón hace una diferencia entre los corredores profesionales y los corredores amateur. De tal manera que corren allí, pero corren con distintos objetivos. Este hombre era un corredor amateur y todo iba bien. No se trataba del lugar, se trataba de llegar. Él no estaba disputando el primer lugar, ni quería ser el más rápido de todos, solo quería mejorar su propio tiempo. Y ya cuando estaba allí en la línea de meta, y a lo mejor lo recuerdas porque fue un clip de esos que se hacen virales en internet, empieza a correr este hombre y se le empiezan a aflojar las piernas, empieza a perder el control de su cuerpo. De repente trata de agarrarse de una de los barandales que ponen para que la gente no pase, no lo logra hacer. Está a punto de caerse, no recuerdo incluso si cae, cuando de repente aparece otro hombre de nombre Matthew Ress, el galés de otro club de corredores, también amateur, ¿sí? Vio que este hombre estaba a punto de caer, pero al mismo tiempo estaba a punto de llegar. Y antes de pensar en aprovechar la desventaja en la que se encontraba su oponente y sobrepasarlo y llegar antes que él, este hombre se mete debajo de su regazo, lo levanta y empieza a caminar con él hasta que cruzan los dos la línea de meta. Después de la carrera, este hombre Matthew, que ayudó al que se estaba cayendo, dice esto: en ese momento el tiempo ya no importaba. Vi a un ser humano en necesidad y sabía que ayudarlo era más importante que cualquier récord personal. Y fíjate qué dice la Biblia respecto a esto. Fíjate qué dice la Biblia respecto a esa idea de que nosotros somos los que tenemos que soportar a los más débiles del cuerpo, porque los más débiles del cuerpo también tienen que llegar. Fíjate, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjate el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
Va después a decir para que ya no seamos niños fluctuantes, que nos lleva cualquier doctrina de un lado a otro, ¿sí? Sino, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, la carrera cristiana no es una carrera en solitario. No estás tú solo en un estadio con todas las luces sobre ti, con todas las miradas puestas en ti y los flashazos, esperando a ver en qué momento cruzas la meta. No eres el único que está corriendo, ni es tu carrera la única que le importa a Dios. Nuestra tendencia es al individualismo, a pensar que lo que importa es cómo corro yo. Mientras yo llegue, todo está bien. Mientras los que llegan conmigo, mientras los que me importan, mi familia llegue, todo está bien. Cada quien es responsable de su propia carrera y el que no quiere llegar es porque no se esfuerza lo suficiente. Yo no voy a perder el tiempo que podría estar avanzando para terminar la carrera con hermanos que ni siquiera tienen ganas de crecer y madurar en Cristo. Hermano, tal vez no has dicho esas palabras, pero te quiero preguntar algo. ¿Tus acciones demuestran lo contrario? Tus acciones demuestran que sí te importa el que se está quedando atrás, al que le están temblando las piernas, el que ya se está cayendo porque no tiene más fuerzas para correr. Eres capaz de detener tu caminar, de detener tu carrera y decir, ¿qué importa si llego yo como lo hizo este hombre con aquel competidor? Sino regresar, tomarlo del brazo y llevarlo contigo, porque lo que dice Dios es que se trata de que todos lleguemos. El tiempo que inviertes en otros es prueba de que no se trata de tu propia carrera o se trata de tu propia familia. Es prueba de que sí te importa el cuerpo de Cristo. La manera en la que tratas y ayudas a los hermanos que piensas que no corren a tu velocidad demuestra tu compañerismo en la fe o tu individualismo en la fe. Como les decía, Pablo se está apresurando a terminar ya la carta, ya no tiene más tiempo para seguir escribiendo. Y parece que las palabras de Pablo toman un sentido más urgente hacia la necesidad de que tanta verdad doctrinal y teológica que él ha estado dando a través de los capítulos anteriores y que ha estado revelando Dios por medio de él para gloria de Jesucristo, encuentren una manera de fluir hacia el exterior por medio de la comunión y por medio de una vida centrada en Cristo y no una vida centrada en nosotros mismos. Hermanos, es una realidad que los cristianos luchamos con nuestro egoísmo a cada momento. Es una realidad que las comodidades o que las ocupaciones nos atan a nuestra vida de autoservicio, donde todo se trata de mí, todo tiene que agradarme a mí, todo tiene que acomodarse a mí y todo concluye con que yo esté bien. Nuestra mente egoísta nos impide pensar con frecuencia en el bien del cuerpo de Cristo antes de nuestro propio bien. Pero así no es la vida cristiana. Ese no es el ejemplo del propio Cristo y esa no es la voluntad que ha revelado Dios a través de Pablo. Así que hoy quiero que vayamos juntos a través de este pasaje para ver cuáles son los propósitos piadosos de una vida que está fuerte en Cristo. Y la primera de ellas, dice el versículo 1 del capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. El primer propósito de nuestra fortaleza es llevar las flaquezas de los débiles como obligación. Pablo concluye el capítulo 14 y nos ha dado cátedra del sentido y del uso piadoso que tiene nuestra libertad en Cristo. Y Pablo nos ha estado diciendo, sí se trata de que seas libre, pero de que tu libertad no sirva solamente para ti, ¿no? ¿Qué propósito? ¿Qué sacrificio? ¿Qué amor hay en que a través de tu libertad solo te sirvas a ti mismo? Pablo nos ha estado diciendo lo importante que es que nuestra libertad sirva para edificar a los otros. Y por eso él comienza el capítulo 15 diciendo, así que, dado que la libertad no se trata de ti, dado de que tu libertad se trata de cómo sirves con ella a los demás, ¿sí? Ahora lo que tiene que acontecer, la derivación obligatoria de todo esto, es que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Y de entrada la idea no parece tener algo espectacular, ¿no? Pero creo que es precisamente allí donde nos perdemos la riqueza de lo que está haciendo y diciendo Pablo por la voluntad de Dios. Pablo está utilizando el verbo deber como núcleo principal de esta oración.
Llevar las flaquezas de tus hermanos débiles no es una opción, no es una sugerencia. Pablo no está diciendo, si quieren, lleven las flaquezas de los débiles. Si pueden, lleven las flaquezas de los débiles. Si les parece buena idea, lleven las flaquezas de los débiles. No es una casilla de verificación en la vida cristiana donde cada uno de nosotros decide si aceptamos o no esa responsabilidad. Cumplir esa función con los débiles en la fe es la obligación moral de todo el que se llama creyente y se considera firme en esa fe que profesa. La palabra fuerte que Pablo está utilizando allí para referirse a los que están firmes en la fe es una palabra que viene del griego dinatos y nos habla de alguien que tiene capacidades o poder. En este contexto, de acuerdo al capítulo 14, el poder al que se refiere es el que tienen los hijos de Dios para vivir una vida en Cristo con convicción y con firmeza, alejados comúnmente de las dudas, de los tambaleos y más bien con fuertes determinaciones para andar conforme a la voluntad de Dios y obedecer la verdad. Cuando se refiere a los débiles, lo que hace en el griego es agregarle una A antes de dinatos. Es adinatos. Y eso quiere decir, la A siempre antes de una palabra quiere decir sin. Y Pablo está diciendo, los débiles son los que no tienen poder, los que no tienen capacidad. Son esos que carecen de convicciones fuertes y de firmeza, que dudan y se tambalean constantemente en sus mentes, que dudan y se tambalean constantemente en sus acciones porque sus pies que los deben de mantener firmes están temblando constantemente. No es que la verdad que está debajo de ellos se mueva como si fuera tierra suelta. No es el firmamento el que está débil, son ellos, son sus pies, ¿sí? Son sus determinaciones de obediencia para vivir y obedecer a Dios que son endebles y por lo tanto la capacidad con la que pueden andar en la vida cristiana es distinta, es diferente a la de aquellos que son fuertes. Pablo va a tomar a estas dos personas, ambas redimidas por Cristo, ambas compradas por precio, ambas encaminadas a la eternidad por la gracia, y lo que pone entre ellos es una obligación de tipo contractual. Y dice, deben. Los fuertes deben. El deber de cumplir esta obligación, ¿sí? El pacto que él forma entre ellos, ¿no? Es uno en el que el fuerte se vuelve deudor al débil y el débil se vuelve el beneficiario de ese contrato. ¿Qué le debe el fuerte al débil? El soportar y cargar consigo, poner sobre él y llevar las debilidades de su hermano. Ese contrato tiene un deudor, ¿sí? Tiene un beneficiario, pero también tiene un acreedor. El deber de cumplir esta obligación se tiene primeramente para con Dios. El beneficio se paga a los débiles, pero el contrato está hecho con Dios. Porque Él es el que te fortalece. Él es el que te da de su fuerza. Él es el que te ha hecho pasar por diferentes momentos, por diferentes pruebas, por diferentes dificultades, de modo que no viene el primer viento y te está tumbando como al principio. Como cuando comenzamos en la fe, que venía cualquier cosa y inmediatamente uno empezaba a dudar de Dios. Inmediatamente uno empezaba a dudar de cuál era el propósito de Dios en mí y se preguntaba uno, ¿no será que mi vida está mejor sin Dios? ¿Me va mejor? ¿No? ¿Me salen todas las cosas como quiero? Sí, aquí, pero no en la eternidad. Consigo todas las cosas que quiero aquí, pero al precio más alto que un hombre puede pagar en esta vida, que es con el precio de su vida eterna, con el costo de su vida eterna. Entonces, hermano, ese acreedor por el cual nosotros tenemos la obligación, el deber de cumplir con este mandato, es primeramente Dios. El beneficiario son los débiles. Y cuando nosotros cumplimos nuestra función, estamos ayudando a nuestro hermano débil, pero también estamos cumpliendo la deuda de servicio que tenemos con Cristo. Porque Cristo dijo, ¿no? Tomad mi yugo. Cristo dijo, ¿no? Dame tu carga, que yo te daré la mía. Por tanto, tenemos una obligación de servicio. Tenemos una obligación de hacer lo que Cristo nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo con su parte del contrato. Él está cumpliendo con su parte que no tenía la obligación de hacerlo. Es evidente que allí está el amor y la misericordia de Dios, porque Dios no tenía ninguna obligación de prestarnos ayuda en Jesucristo y sin embargo nos amó tanto que nos la dio. Pero es ahí donde está la responsabilidad también. Es en ese pacto de fe, es en ese pacto de gracia en el que nosotros nos comprometemos, ¿sí?,
como dice la Escritura, ¿no? Que Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Es eso, es esa muestra del amor. No es que nuestro esfuerzo nos va a ganar el cielo, es que dado que vamos al cielo, nos vamos a esforzar en todo lo necesario para hacer lo que el Señor nos encomienda. Ahora, ¿por qué es así? Porque es necesario que este sea un contrato, esta sea una obligación, esta sea una deuda que nosotros tenemos que pagar delante de Dios en favor de nuestros hermanos. Hermano, es una deuda con Dios a beneficio de nuestros hermanos débiles, porque en Cristo no hay ninguna debilidad que tú y yo podamos soportar. No hay ninguna incapacidad que nosotros podamos solventar a favor de Cristo. No hay ninguna flaqueza que nosotros podamos compensar y llenar con amor sacrificial y paciente en Cristo, pero en sus hermanos sí. Y si Cristo como hermano mayor y como redentor ha dejado encomendados a sus hermanos menores que son más fuertes, a llevar las flaquezas de sus hermanos más débiles, para que no haya uno que no alcance las promesas de la gloria, entonces los fuertes nos tenemos que ocupar de lo que Cristo estaría haciendo por sus hermanos más débiles si estuviera aquí. Tenemos que hacer la obra que Cristo nos encomendó, porque ese es el ejemplo que Él nos dejó. Pero además de que nuestra fortaleza sirve para soportar las cargas de nuestros hermanos, nuestra fortaleza también nos sirve para agradar a nuestro prójimo edificándolo. Fíjate lo que dice la segunda parte del pasaje, dice, y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nuestra cosmovisión de la vida moderna choca con la idea de tener que vivir para agradar a los demás en vez de agradarme a mí. Pensamos que provisiones como el tiempo, el trabajo, el intelecto y el cuerpo encuentran su propósito último en el deleite personal por encima del servicio a los otros a través de ellos. Sin embargo, en la fe cristiana y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esto no funciona así. En primer lugar, Pablo nos comanda a no agradarnos a nosotros mismos en el contexto de cumplir nuestras obligaciones hacia los débiles. ¿Qué implica eso? Creo que no solo implica que no se trata de mí, sino que además se trata de algo que en primera instancia no me va a agradar hacer. No es la naturaleza de nuestro corazón pensar rápidamente en el más débil. Es la naturaleza de nuestro corazón pensar, pues si estoy fuerte y puedo mucho, entonces debo de poder más. Y debo de poder ir más rápido. Y puedo generar más distancia. Es ese espíritu competitivo. Si ya le gané por una cabeza, pues ahora le voy a tratar de ganar por 2. Si ya lo dejé atrás 10 metros, pues ahora lo voy a tratar de dejar 20. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu competitivo nos lleva a eso. Si la hermanita está haciendo los devocionales de tal y se lee 3 capítulos al día, pues yo puedo 6, ¿no? Y ahí vamos peleando, ahí vamos tratando de sacarles toda la ventaja que podamos a nuestros hermanos, porque creemos que eso es lo que le agrada al Señor. Pero en el Señor no es así. En el Señor lo antinatural, que es decir, voy a parar y voy a ver qué necesitan aquellos, porque aquellos también tienen que llegar, es lo que el Señor nos está pidiendo. Gracias al Señor y gracias a sus riquezas y su gracia que nos permite caminar con tanta firmeza que sentimos que ya tenemos la llegada segura. Pero ¿a quiénes traes contigo? Eso es lo importante. ¿A quiénes te ha encomendado el Señor? ¿Quiénes son parte de tu cuerpo y de tu iglesia local que tú los ves y que de repente dices, este en algún momento deja de venir y te esperas a que deje de venir? No te ocupas, no lo visitas, no te acercas, no lo animas, no te preguntas cómo está, qué necesitas, si se quiere reunir contigo para platicar o si hay algo que puedas hacer por ellos, si están pasando alguna dificultad o alguna necesidad y hay manera en la que tú les puedes apoyar. No, solo tenemos la vista puesta hacia el frente y no importa quiénes estén atrás, lo importante es que nosotros lleguemos. Pero hermano, piénsalo detenidamente. Piensa cuál es el afecto y qué es a lo que nos está llamando Cristo a través de su ejemplo y a través de su palabra. Y fíjate, tengo que despertar cada día para vivir para el Señor negándome a mí mismo y tomando mi cruz, ¿no? Es una realidad que vemos en Mateo 16:24. Luego tengo que vivir en mi hogar con un amor sacrificial como el de Cristo, que amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Poniendo primero las necesidades de mi esposa por encima de mis necesidades, como dice Efesios 5:25.
Después tengo el llamado a no verme a mí mismo por encima de los demás, sobreestimándome, sino ver a los demás como superiores a mí con humildad y cuidando lo suyo como si fuera mío, como dice Filipenses 2:13. Y por si fuera poco, tengo que hacerle el bien a todos los que pueda sin cansarme, como dice Gálatas 6:9. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? ¿A qué hora me ocupo de mí? Si se trata de aquel, y se trata de este, y se trata de este otro, y tengo que ocuparme de aquellos. Hermano, escúchalo claramente y créelo, porque no hay otra verdad que nosotros podamos creer, y es la verdad de que nuestro yo murió clavado con Cristo en una cruz cuando pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Ahí está. Ya no vivo yo. Ya no se trata del yo. De que yo llegue, de que yo logre, de que yo sea fiel, de que yo haga, de que yo consiga. No se trata de mí. Fíjate que dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hermano, ahí moriste crucificado con Él y con eso, y allí murió también, ¿sí?, tu oportunidad de vivir para ti. Allí quedó clavada junto contigo, allí en la cruz. No hay lugar para el yo en el cuerpo de Cristo, porque en Cristo nunca hubo lugar para el yo cuando vino a dar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Para el Señor que te manda no agradarte, no es algo extraño mandártelo, porque Él mismo lo vivió mientras llevaba a cabo el plan redentor con el que Dios puso fin a la enemistad entre el hombre pecador y Él. ¿Y qué decía Cristo? He venido a hacer la voluntad de mi Padre, no he venido a hacer mi voluntad. No está diciendo que Cristo no tuviera voluntad, está diciendo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Lo acabamos de ver hace unos domingos cuando decíamos que Jesús oraba en el jardín, en el huerto del Getsemaní y decía, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Pero qué decía? Que no se hiciera ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. ¿De quién se trata? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? ¿Cuál es el ejemplo que nos da nuestro Señor en esta vida? Lo dice allí el versículo 3, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. No se trataba de Él, como hoy no se trata de nosotros. Como hoy no se trata de que nuestra libertad y nuestra fortaleza sirva para agradarnos a nosotros mismos, porque sí, te va a gustar. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta ser fuerte? ¿A quién no le gusta ser servido? ¿A quién no le gusta ser visto y ser reconocido en medio de todos como el hermano que pues siempre está bien, siempre le sale todo, ¿sí? Va a una velocidad en la que casi nadie lo puede alcanzar, ¿no? O nadie lo puede alcanzar, ¿no? Y nos anima, nos alienta, ¿no? Pero ¿cuántos se están quedando atrás? Y tenemos tanta prisa por llegar que ahí los estamos dejando tirados. Tenemos tanta prisa por demostrar que sí somos ciudadanos del cielo y que se note que somos ciudadanos del cielo, que estamos dejando a los otros ciudadanos del cielo allí tirados atrás de nosotros, no llevando sus debilidades, no cuidando de sus flaquezas. Por tanto, Dios no espera que te vistas de tu yo cuando vienes a la iglesia y te centres en cómo vas a disfrutar las cosas buenas que Él tiene para ti aquí. Dios quiere que dejes el yo en la cruz donde murió y que en vez de venir para agradarte a ti, vengas para agradarlo a Él y para el servicio de sus santos. En vez de pensar en cómo te haces más fuerte para llegar más lejos por ti solo, Él quiere que pienses cómo puedes llevar las cargas de los débiles para que ellos también lleguen. ¿Por qué? ¿Qué crees, hermano? Posiblemente crees que todo el tiempo has sido fuerte y que no has necesitado de nadie para poder llegar donde estás, pero hermano, no seamos tan arrogantes. Hagamos un recuento de nuestras vidas y de las personas que Dios ha utilizado para que nosotros pudiéramos salir avante con nuestras debilidades. Personas que invirtieron de su tiempo, de sus lágrimas, de su dinero, de sus oraciones, de su ministerio de la palabra, para que hoy tú pudieras ser contado entre los fuertes.
Hermano, nadie llega a ser contado entre los fuertes si no hay otro hombre que está invirtiendo tiempo y dedicación en hacerlo fuerte. Y tú dices, es que es una obra de Dios. Claro que es una obra de Dios, hecha a través de nosotros, hecha a través de otros hombres, hecha a través de quienes sacrificaron lo que tú hoy no estás dispuesto a sacrificar para que los débiles, que tú eras uno de ellos anteriormente, pudieran alcanzar la fortaleza que tú tienes hoy. Y de eso se trata. Ese es el sentido de nuestra fortaleza. No que nos haga llegar orgullosos a la meta, sino que con humildad paremos, veamos a quienes tenemos a nuestro lado. Y se los decía hace dos, 3 domingos que compartía con ustedes la palabra y les decía, están allí entre las filas. Gente que no sabe cómo vivir el día a día, gente que no encuentra paz en sus circunstancias, gente que está sufriendo porque sus hijos todavía no creen el evangelio, ¿sí? Gente que está perdiendo sus trabajos, hermanos que viven al día y que a veces no tienen ni siquiera para comer. Allí están. Hermanos que quieren saber más del Señor, pero no hay quien les enseñe. Allí están. Allí están y tú estás sentado con toda tu fortaleza, viendo cómo se caen como si fueran moscas y diciendo como los fariseos, Señor, gracias porque no soy como uno de ellos. Hermano, no pensemos que porque estamos aquí hoy y porque creemos que somos fuertes, significa que nunca hemos necesitado de nadie. Hay que quitarnos esos lentes de orgullo con los que vemos las cosas y darnos cuenta que Dios utilizó a muchos hombres y mujeres que vieron nuestra debilidad y nos soportaron. Vieron nuestra necedad y callaron por un momento para dejar que la palabra hiciera su trabajo en nuestro corazón. No nos respondieron conforme a nosotros tratábamos y los tratábamos con dureza, sino que fueron pacientes y amorosos con nosotros. Hombres y mujeres que entendían que se trata de mostrar a Cristo a hombres que no lo merecen porque reconocen en ellos mismos hombres que nunca lo merecieron. Así que no estás aquí por ti solo y nunca continuarás creciendo en este camino solo. O eres un débil que necesita ser llevado por fuertes, o eres un fuerte con el deber de llevar en sus brazos a los débiles, pero nunca solos. Porque no existen cuerpos de Cristo de un solo miembro, ni colaboradores del reino de Dios que solo trabajan para su propia vida. Así que no se trata de agradarnos, sino de agradarles a ellos. En absolutamente todo. Voy a empezar a vivir para esos hermanos ahora para ver qué les gusta y qué no les gusta. No, es clara la palabra. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y tú dices, ¿y qué es lo bueno? Y lo responde el pasaje. Dice, para edificación. No es necesario agradarles a los débiles en todo. Solo es necesario agradarles en lo que es bueno y para su edificación. Fíjate, 1 Corintios 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ese es el provecho. El provecho es que a través de ese sacrificio y a través de tratar de agradarles, ellos pueden alcanzar la salvación. El provecho es que a través de mi sacrificio y de tratar de agradarles, ellos pueden ser más santos, pueden comprender mejor el evangelio, pueden comprender mejor los deberes de su vida cristiana, pero alguien se los tiene que enseñar. Y si todos están tan ocupados, corriendo tan rápido como puedan para llegar al cielo que se olvidan de ellos, entonces ¿quién? ¿De qué sirven los fuertes? ¿Cuál es el propósito de tanta firmeza si esa firmeza no está al servicio del cuerpo de Cristo? El ministerio de los fuertes hacia los débiles no es un ministerio de complacencia carnal, sino de edificación espiritual. Y entonces nos vemos forzados a preguntarnos, ¿de qué hago partícipe a mis hermanos cuando hablan conmigo? ¿En qué les edifico y los fortalezco cuando estamos juntos? ¿Estoy cooperando en la obra con la cual ellos son perfeccionados y hechos a la imagen de Cristo? ¿Sí? ¿Soy un instrumento de edificación, de construcción, de levantamiento para ellos? ¿O solo soy útil para tropezarles, para imponerles cargas que yo mismo no llevo o que si las llevo no abonan a ningún tipo de piedad? ¿Estoy construyendo su vida o destruyendo la poca firmeza que tienen? ¿Soy el único beneficiado del cuerpo o beneficio a mis hermanos con mi servicio? Y el tercer punto que quiero abarcar hoy, porque son 6 puntos, pero voy a dejar
los siguientes para la próxima semana, es que el propósito de nuestra firmeza es imitar el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 3, como ya se los leí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El gran propósito de mi fortaleza empleada para el socorro de los débiles es la imitación del ejemplo de Cristo. Lo que está diciendo allí es que Él sufrió la contradicción de los pecadores, esos que lo vituperaban, esos que no eran aún parte de su pueblo, no eran parte aún de sus redimidos y no tenían el propósito de crecer en la fe. Aún de esos el Señor soportó todas esas angustias. El ejemplo de Cristo no es uno que solo soporta las debilidades de los que ya creen en Él, porque eso sí lo hizo, sino que además soportó las difamaciones, las maledicencias, el maltrato de quienes no pusieron ni han puesto hasta el día de hoy su fe en Él. Y fíjate el ejemplo de Cristo en 1 de Pedro 2:20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para soportar, para padecer. Fíjate, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, el ejemplo de Cristo es mayor y más persuasivo para nosotros, pero al mismo tiempo más apremiante. Porque nos obliga no solo a entregarnos por los hermanos débiles, sino por todo aquel que aún no le conoce. Nos obliga a llevar ese evangelio al costo que se tenga que pagar a quien aún no lo ha escuchado. Y hermano, algún costo se tiene que pagar. A lo mejor son unas horas de sudor en el calor incandescente de Veracruz, donde no puedes prender el clima, no puedes echarte en el sofá, no puedes prender la televisión ni ver tu programa favorito. ¿Por qué? Porque hay que ir a predicar el evangelio. Porque hay que llevar la palabra de Dios a donde no se predica. Porque tienen que escuchar la esperanza que hay en Cristo, ¿sí? Donde no ha sido escuchada. Pero hermano, ¿quién va a pagar el precio? ¿Quién va a ir? ¿Quién de nosotros va a decir, yo le entro, yo hago el sacrificio, yo soporto? Porque no vas a encontrar solo caras amistosas, no vas a encontrar gente feliz y sonriente que va a estar esperando que le llegues a predicar el evangelio y que va a ser el momento más maravilloso de sus vidas. No, probablemente lo van a rechazar. Vas a escuchar sus quejas, ¿sí? A lo mejor hasta se enojan contigo por andar enseñando y por andar predicando de alguna cosa en la que ellos no creen y te empiezan a atacar a ti. Y te piden que dejes de hablar de eso, ¿sí? A lo mejor te interrumpen cuando estás hablando con otro. Es el precio que hay que pagar. Pero ¿quién está dispuesto a pagarlo? ¿Quién está dispuesto a cumplir con ese deber hacia los más débiles? Hacia los más débiles dentro del cuerpo de Cristo, pero también hacia los débiles que están fuera, hacia los que no tienen ningún tipo de fe y ningún tipo de relación con Dios. Y si tú estás aquí hoy y nunca has proclamado o dicho con tu boca que crees en Cristo como tu Salvador, quiero decirte que no estás aquí para seguir religiosamente algunos buenos consejos que salen de la Biblia para una vida mejor. Dios te tiene aquí porque tu necesidad no es exterior, no se trata de una mejor conducta, tu necesidad es interior. Es una necesidad de perdón de pecado, de libertad de la culpa y de reconciliación con tu Creador. De tal forma que puedas escapar del juicio justo que te condena al infierno y accedas a su gracia y misericordia que te da un lugar como su Hijo por medio de la obra de Jesucristo. Él llevó sobre su cuerpo los pecados de aquellos hombres débiles que le reconocen como único medio para llegar a Dios, a fin de que no tengan que morir cuando Dios los llame a su presencia.
Él ofrece salvación por medio de sus heridas para que tú no tengas que sufrir las heridas de la ira de Dios a causa de tu pecado. Eso es lo que quiere Dios de ti hoy. Esa es la oferta que Dios está dando y está presentando delante de ti hoy, porque como dice el Salmo 5:4, Él no es un Dios que se complace en la maldad. El malo no puede habitar junto a Él. Y luego dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y luego dice el Salmo 9, en el versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Y qué nos dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hace un pobre? ¿Qué hace un pobre en espíritu? ¿Qué hace uno que reconoce que no tiene suficiente justicia para entrar al cielo por su propio pie? Porque no hay hombre que tenga suficiente justicia para entrar al cielo por su propio pie. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ese que reconoce tanta pobreza espiritual y tanta necesidad que tiene de las riquezas y de la justicia de Cristo para estar bien con Dios? Dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué hace un pobre? Busca, busca, porque no quiere ser pobre toda su vida. Porque no quiere seguir así, porque ya sabe cómo es la pobreza y no quiere permanecer en ella. Busca. ¿Y qué hace un hombre que reconoce que su espíritu y su alma están en una pobreza y en una bancarrota que lo tienen enemistado con Dios? Busca. Busca a Dios. Busca ese Dios misericordioso que te puede sacar de esa pobreza y que no te va a desamparar, ¿no? Fíjate, dice Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si hemos de buscar una manera de salir de esa condición, de esa pobreza espiritual en la que estamos, a fin de encontrar en Cristo la vida y en Dios la paz que necesitamos para la eternidad, solamente es a través del nombre de Jesucristo. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que es a través de Cristo. ¿Qué hace el pobre? Busca, pero no busca cualquier cosa. No todos los caminos llevan a Roma. No todas las religiones llevan al cielo. Solo Jesucristo, el único que puso su vida, el único que se ofreció para pagar por nuestros pecados y que aquellos que eran pobres en espíritu pudieran ser enriquecidos a causa de su justicia. Y solo Jesucristo, porque Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si hemos de encontrar algún tipo de fortaleza que nos ayude a cumplir con nuestro ministerio dentro de la iglesia, es en el ejemplo de Cristo. Y si hemos de encontrar algún tipo de fortaleza que nos salve del infierno y de la condenación eterna, es en la persona de Cristo. Pero en ningún otro hay salvación. Solo en Cristo hay salvación y hay salvación para siempre. Hay gracia suficiente para cubrir cualquiera de nuestros pecados y para ser justificados, declarados justos, declarados íntegros, sin mancha, sin pecado, sin contaminación delante de Dios, de tal manera que cuando leímos que Dios no habitará con el malo, ¿sí? Es una realidad que Dios sí habitará con el justo. ¿Y quién es ese justo? El que Cristo ha declarado justo por medio de su obra redentora y del perdón de pecados que Él ofrece a cada uno de nosotros. Así que vamos a terminar poniéndonos de pie y haciendo una oración. Padre Santo, gracias Señor, porque tenemos en Cristo el ejemplo de mayor fortaleza, de mayor cuidado, Señor. Como dice Filipenses, que siendo igual a Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó, Señor. Se despojó de tal forma que estuvo aquí en la tierra
vivió entre nosotros y nos mostró cuál es el camino para llegar a ti, Señor, pero también cuál es la manera en la que deben vivir aquellos que dicen amarte, Padre. Y queremos encontrar ánimo en su ejemplo. Queremos encontrar convicción en su ejemplo. No servirnos a nosotros mismos, no buscar agradarnos todo el tiempo a nosotros mismos, Señor, sino buscar agradarte a ti y ser de agrado a nuestros hermanos a través de edificar sus vidas, Padre. Señor, que tú hagas esa obra en esta iglesia y en cada uno de los hermanos que nos acompaña hoy. Que saques de nuestro corazón tanto egoísmo, tanto egocentrismo. Que dejemos de pensar que se trata de nosotros, Señor, porque nosotros solo somos criaturas. Se trata de ti, de tu voluntad, y de tu voluntad que es buena y misericordiosa, no solamente para haber creado al hombre, sino también para redimirlo y reconciliarlo contigo por medio de la obra de Jesucristo. Señor, despierta en nosotros ese carácter, que podamos imitar a nuestro Señor, teniendo cuidado de los más débiles, siendo soporte, siendo ayuda, llevando en nosotros las cargas de ellos para que ellos puedan alcanzar también el premio, puedan concluir la carrera y puedan ser afirmados de tal forma que creciendo y madurando, después ellos puedan ser de ayuda a otros, Señor. Y Padre, si hay alguno aquí que no ha puesto su confianza en Cristo, si hay alguno aquí que aún vive, Señor, bajo el dominio de su pecado y que, como dice tu palabra, está condenado, está dispuesto, Señor, para recibir tu ira en el día del juicio, Señor, te ruego que a través de tu Santo Espíritu y de la palabra que hoy ha sido expuesta, tú puedas convencer ese corazón. En primer lugar, convencerlo de esa condición pecaminosa en la que todos estamos, Señor. De esa maldad que mora en nosotros y que se manifiesta de maneras que no podemos ni siquiera contar, Padre. Pero también reconocer que Jesucristo es la provisión, que Jesucristo es el enviado tuyo para perdón de pecados y que es por fe, Señor, que es en arrepentimiento reconociendo nuestro pecado y por fe reconociendo las capacidades de Cristo para reconciliarnos contigo, que podemos tener paz, que podemos ser guardados de ese juicio y que podemos alcanzar la promesa de una vida eterna a tu lado, Señor. Convence nuestros corazones, convence nuestras mentes y haz la obra de salvación cuando tú quieras hacerla y como tú has determinado hacerla, Señor, que es por medio del Evangelio. Bendice a tu iglesia, bendice el tiempo de comunión que vamos a tener ahora y que en todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, sea para tu gloria. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.